tú, Señor. El Dios que adoramos es un Dios sanador. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Una de las manifestaciones más evidentes del poder del pecado, de las consecuencias del pecado sobre el ser humano,
es la enfermedad. Y por eso tú dijiste, Señor, yo he venido para deshacer las obras del pecado, las obras del diablo. Y por eso, Señor, una de las cosas que más tú hiciste en tu ministerio es sanar, Señor. Por eso tú enfatizaste tanto, Señor, en el ministerio sanador, Señor, de tu iglesia. Por eso tú sanaste tanto, por eso los apóstoles sanaban tanto. Y Padre Celestial, permite que esta sea una iglesia sanadora, Señor. Que seamos una iglesia de sanidad. Que toda persona que llegue a este lugar pueda encontrar, Señor, la sanidad que viene por el mover de tu espíritu en medio nuestro. Eres tú el que sana. Eres tú el que te llevas la gloria. Eres tú, Señor, el que te glorificas. Todo lo haces nuevo. En tu presencia sanidad. Tú eres mi esperanza. En ti yo tengo libertad. Cántalo. Todo lo haces nuevo. En tu presencia sanidad. Tú eres mi esperanza. En ti yo tengo libertad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso yo lo creo, eso yo lo confieso, eso yo lo vivo. Él es mi sanador, Él es mi esperanza, Él es mi libertad. Y en esta mañana está aquí para sanarte. En ese espíritu de adoración y de comunión con Dios, puedes tomar tu asiento allí donde estás y seguir alabando, seguir adorando a nuestro Dios vivo y poderoso. Hemos hablado acerca del significado de la unción en la Biblia, según los usos que tiene el aceite en la palabra de Dios. Hablamos del primer uso como cristianos. En vez de diluirnos en tantas cosas pues materiales, partíamos del inicio, de cómo Jesús en el inicio de su ministerio usó el tema de la unción para expresar qué es lo que él iba a hacer, de qué se trataba su ministerio, cuando allí en el libro de Lucas 4 citó Isaías 61, donde estaba escrito desde mucho tiempo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y ahí decíamos, la unción, necesitamos ser ungidos para conquistar. Y para lo primero que nos capacita la unción de Dios, un cristiano ungido es un cristiano que conquista. No es un cristiano que es conquistado por la carne, por el mal, sino que conquista las tinieblas, conquista todas las huestes de maldad. Y eso precisamente es lo que Lucas 4 vino a Jesús a decir. Me ha ungido para sanar, para liberar, para restaurar. Decíamos el domingo pasado, el segundo uso que tiene, el segundo significado de la unción, el tema de la unción en el sentido espiritual en la Biblia, Jesús mismo se lo dio cuando habló acerca de las parábolas de las 10 vírgenes. El aceite que se usa para velar. El aceite es símbolo de velar. La unción, el segundo síntoma de un cristiano ungido, es un cristiano que vela. Es un cristiano que vela y está por encima de las circunstancias. Domingo pasado decíamos y utilizábamos el texto de Ezequiel en el atalaya, como el atalaya en el pueblo de Israel era ese que se paraba en una torre en medio allí a lo largo de las murallas. Tenían atalayas que se paraban por encima. La oración, el espíritu, la unción nos tiene que elevar a nosotros por encima de las circunstancias para ver lo que otros no ven, saber lo que otros no saben, entender lo que otros no entienden y por eso avisar antes que sucedan las cosas. Eso es un cristiano ungido. Un cristiano ungido es el que ve lo que otros no ven, sabe lo que otros no saben y habla lo que otros no hablan porque no lo ven y no lo saben. Ese es el cristiano ungido, para llegar a hoy a hablar acerca de que somos ungidos para sanar. Diga conmigo, ungidos para sanar. Para sanar. Allí en el libro de Lucas hay una de las parábolas más lindas y una de las parábolas más conocidas de todas las parábolas de Jesús, que es la famosísima parábola del buen samaritano. Allí está Jesús describiendo de qué se trata y la pregunta. Y por supuesto la palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor, pero la palabra de Dios, cada vez que la lees te enseña algo nuevo. Aleluya.
Y si ya muchas veces tú creíste que la parábola del buen samaritano la has leído tantas veces que ya te la sabes y ya sabes todo lo que quiere decir la parábola del buen samaritano, te voy a desafiar en esta mañana. ¿Va que no? No, hay cosas hoy nuevas que Dios te va a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Pastora, léamela por favor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién descendió? Un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas. ¿Y qué fue lo que hizo? Echándoles aceite y vino. ¿Qué fue lo que les echó? Aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El aceite en tiempos bíblicos tenía muchos usos, y el uso que hemos hablado anteriormente decíamos como alimento, como cosméticos, veíamos el domingo pasado como combustible. Pero hoy vamos a hablar del uso medicinal del aceite. Hay las medicinas. Hay gente que están tan metidos en los temas de las enfermedades y las calamidades y los duelos y los dolores que tienen a lo largo de todo su físico, que el lugar preferido de ellos para ir de shopping es a la farmacia. ¿Usted los conoce algunos? De esos médicos callejeros, de esos médicos ambulantes, de que esos médicos que consultan al doctor Google y entonces van y se compran lo que dice el doctor Google. ¿Los conoce? O si no, al doctor YouTube, y ahí pues consultan a esos doctores y van y compran de las cosas. La medicina en tiempos bíblicos era pues muy primitiva, por decirlo de alguna manera, y uno de los componentes claves de la medicina en tiempos bíblicos era el aceite. El aceite tenía uso medicinal porque el aceite se echaba sobre las heridas. ¿Sabe qué sucedía? En tiempos bíblicos el clima era muy árido, era un clima muy seco, no llovía mucho. Por lo tanto, las heridas tendían a secarse. Y ustedes saben que cuando las heridas se secan y no drenan, ¿qué es lo que hacen? Se infestan, hay infecciones, y por eso es que el aceite venía, y el aceite lo que hacía era suavizar las heridas y hacía que entonces la sangre fluyera, y conjuntamente con la sangre trae todos los componentes y pudiera existir una coagulación verdaderamente saludable y no una coagulación infecciosa como la que muchas veces surgía. El aceite para sanar no solamente se utilizaba para suavizar las heridas, sino que el aceite también se mezclaba con especias. Había hierbas y había especies con que se machucaba el aceite, y esas hierbas pues tenían propiedades salutíferas. Yo no sé, la generación nueva de hoy, yo no sé qué recordará. Yo le voy a decir que yo recuerdo que en las 2 casas de mis abuelas, cuando usted salía al patio, tenían una onda así de macetas y de posetas y de cosas. Mira como algunos que sí que están diciendo acá, que se acuerdan de cuando salíamos ahí al patio de nuestras abuelas, y allí tenían ¿qué? Allí tenían una farmacia verde, allí tenían una farmacia medicinal, allí tenían guisazo, allí tenían revientacaballo, como se le llamaba, yo no sé, allí tenían vicaria, guisazo de caballo, era guisazo de caballo. Allí tenían de todas las hierbas habidas y por haber que se podía utilizar. Y los niños, como que no tenían teléfonos y como no tenían iPads, jugábamos con tierra, con palos y con cosas, pues nos dábamos bastante heridas. ¿Y usted sabe con qué nos curaban? Pues allá iban y nos echaban azúcar en las heridas. ¿A alguien le echaron azúcar acá en las heridas? A mí me echaron azúcar en las heridas. Y entonces, no te me hagas Robert, que tú también te subías en las matas de guayaba allá en tu casa, ¿ok? Nos echaban azúcar en las heridas. Y entonces, entonces después nos echaban, pues nos daban cocimientos y nos hervían cosas. Pues así mismo era parecido en tiempos bíblicos. El aceite era lo que se ligaba a muchas de esas hierbas.
Ahora, ¿cuántos han tenido testimonios del poder no natural, sino del poder sobrenatural de Dios? Más allá de los testimonios naturales, porque escúcheme, para Dios no hay diferencia entre lo sobrenatural y lo natural. Es nuestra condición humana la que hace que para nosotros hayan cosas naturales y otras que sean sobrenaturales. Es decir, que cuando nosotros entendemos cómo somos sanos, a eso lo llamamos medicina natural. Pero cuando no entendemos cómo fuimos sanados, entonces decimos que fue una sanidad sobrenatural. Pero todo viene de Dios. Para Dios no hay diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. Para Dios lo sobrenatural es lo más natural. Y por eso entendemos que ¿tienes dolor de cabeza? Sí, ora, pero tómate una medicina. Tómate la aspirina. Porque ¿sabes qué? Para Dios no hay diferencia entre lo natural y lo sobrenatural. Déjame y te tengo una noticia. La ciencia es una manifestación del poder sobrenatural de Dios. El conocimiento que Dios le ha dado al médico tuyo es una manifestación del poder de Dios. Úsalo. Dice amén. Entonces, cuidado con hacer esas distinciones. Hemos sido testigos del poder sobrenatural de Dios, no solamente obrando por medio de la ciencia, sino obrando por medio de cosas que ni la ciencia todavía puede explicar. Cuando nacimos, lo he dicho otras veces, cuando nací, pues me diagnosticaron un síndrome de mala absorción crónico. No absorbía ciertos alimentos. Me mandaron a mi casa, me hicieron biopsias, me hicieron todo. Y en el hospital William Soler de Cuba, que todos saben que es la meca de la pediatría en Cuba, mandaron a mi casa, me dijeron: llévalo para casa, no hay remedio con él. Estaba creciendo distrófico. Llegó un pastor, tocó a la puerta, oró por mí, empezó a orar la iglesia y de pronto yo fui sanado para gloria de Dios. Y créame que hoy como hasta piedra. Se nota, right? Evidente. Fui sanado inexplicablemente. Cuando la ciencia dijo no puedo, Dios dijo yo sí puedo. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque nos enteramos después de qué edad tenía David Daniel cuando tú te ligaste. Cuando después que David Daniel tenía 9 años, nos enteramos de que David Daniel habían sido un milagro de concepción de Dios. Porque nos enteramos que mi esposa tenía una enfermedad que científicamente era imposible que ella pudiera haber concebido hijos. Y damos gracias a Dios porque sobrenaturalmente ahí están. 7 meses y medio del embarazo, nacen David y Daniel. Y nacen y no tenían pulmones porque no le habían hecho la maduración pulmonar a mi esposa. No querían respirar. Entrábamos a las salas de cuidados intensivos y era deprimente ver a aquellos 2 muchachitos acabaditos de nacer. Nos partía el corazón. Pero Dios dijo: a mí me da la gana de que salgan de ahí. Yo los voy a sacar de ahí. Y llegaron y nos dijeron: estén preparados, porque estuvieron en una etapa muy temprana de su vida expuestos a oxígeno artificial. Y ese oxígeno artificial normalmente produce alteraciones en el sistema neurológico de los niños. Lo que quieren decir, prepárense para que o no vean, o no oigan, o no hablen, o no caminen, o tengan algún tipo de distrofía. Prepárense, porque ese oxígeno, lo que estuvieron expuestos, pueden haber causado daños. Nuevamente Dios dijo: no me da la gana, no va a ser así. Y hoy por hoy de lo único que padecen es de hambre cada 3 horas. Alabado sea Cristo. Y algunas veces menos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos creen en el poder sobrenatural de Dios? Poder sobrenatural de Dios. Déjame decirte, en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos, la historia podía haber sido muy diferente si Dios no hubiera metido la mano. Si Dios no hubiera hecho milagros. Alabado sea el Señor. Hay en el texto del buen samaritano, tantas veces nos vamos mucho con los títulos negritos de la Biblia. ¿Saben lo que son los títulos negritos de la Biblia, no? Vaya a su Biblia ahí, mírala, los títulos que están arriba. Que hay ese título, se roba el show del texto.
y nos perdemos muchas otras cosas que tiene el texto. Aquí está uno de esos ejemplos. Y le voy a invitar a ver hoy la parábola del buen samaritano desde el punto de vista de la sanidad, en vez desde el punto de vista de los conflictos que existían entre los judíos y los samaritanos, en vez desde el punto de vista de quién es el prójimo. Te voy a invitar a descubrir ahí están sembrados, los vas a ver a continuación, 7 hábitos de los que son ungidos para sanar. La gente que son ungidas para sanar tienen 7 costumbres que ahí están escondidas en ese texto. El primer hábito de una persona ungido para sanar, el primer hábito es que quien es ungido para sanar, número 1, no escoge a quien va a sanar. No escoge a quien va a sanar. La pregunta que te hace este hábito es: ¿qué haces con lo que Dios te dio? Porque con lo que Dios me ha dado, cuidado, la primera tentación es guardármelo ¿para quién? Orar yo por Junior, con lo sinvergüenza y engreído que es. Nada más lejos de la realidad, todo el que lo conoce, ¿no? Pero orar yo por esa persona. ¿Alguna vez te has sorprendido en tener que pedirle perdón a Dios porque hay un enemigo tuyo que tiene una situación y te has negado a orar por esa persona? ¿Cómo voy a orar, Dios? Y cuidado con orar diciendo bendícelo, Señor. No, que le parta. No, perdón. Cuidado, ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? Porque el que es ungido para sanar tiene un corazón humilde. Y es una persona que no escoge a quién sanar. La unción no es mía, la unción no es tuya, la unción es de Dios. Por lo tanto, no puedo hacer lo que yo quiero con ella. El aceite que este hombre llevaba consigo, este era samaritano, pero no vio que aquel que estaba tirado allí en el piso era un enemigo, que en un momento determinado podía costarle la vida que ese hombre viviera. Pero nuevamente, la unción no es tuya, la unción es de Dios. Así que cuidado, el aceite es de Dios. Tú no escoges a quién sanar. No escoges a quién sanar. Lo primerito que está diciendo la parábola del buen samaritano es: no te quedes con lo que Dios te ha dado. La primera tentación es quedárnoslos para nosotros. Quedarnos para nosotros. Yo aprovecho el tiempo de orar, en orar tanto por mí. Y el segundo motivo de oración ya no es por mí, sino es por quién. Por los que me caen bien, por mis familiares, por mis amistades, por mi círculo de preferencia. Si algo pasa a otra persona, pues después oro. Pero óigame, si algo le pasa a un ser querido, allá va la unción. Allá vamos a clamar, allá vamos a ayunar. Cuidado, la pregunta que nos hace la palabra de Dios es: ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? Porque los que son ungidos para sanar no escogen a quién sanar. Cuidado, porque tantas veces nos los ahorramos para una ocasión importante. No voy a orar ahora. No voy a decir esto que Dios me ha puesto ahora. ¿Alguna vez te has sentido reprendido por no decir lo que Dios te mandó a decir? He tenido tantas veces que Dios ha puesto palabras en mi vida que me queman y he dicho: esto está tan bueno que lo voy a guardar para el domingo. Y llega el domingo y ya ni me acuerdo lo que era, porque Dios me lo dio para esa persona en ese momento. Cuidado, el ungido para sanar no escoge a quién sanar. La unción se imparte a quien Dios te pone en el camino. No a quien tú escojas, sino a quien Dios te pone en el camino. ¿Ya pensaste a cuántas personas en necesidad de unción, en necesidad de que sus heridas sean lavadas con aceite, en necesidad de oración, en necesidad de ayuno? A cuántas personas que hay alrededor tuyo que no te caen bien, pero que tienen esa necesidad, y que hoy la palabra de Dios te está diciendo: eso que he puesto en ti es para ellos, no te lo quedes. Número 1, los ungidos para sanar no escogen a quién sanar,
sanan, ministran, bendicen, oran, ayunan por quien Dios le pone en el camino. Número 2, segundo hábito de los ungidos para sanar: su función no impide su unción. Aquí está el levita. El levita, fíjese que por algo se dice quiénes eran los que pasaban, porque se está diciendo la función que ellos tenían. No se dicen que pasó primero un hombre, pasó después otro hombre y después pasó un samaritano. No se dice pasó primero un sacerdote. Te está diciendo cuál es la función de esa persona. Y qué interesante es ver que la función del sacerdote impidió la unción. Cuando tu función impide la sanidad. Estamos tan sumergidos, comprometidos, entretenidos con lo que Dios nos llamó a hacer, que no nos damos cuenta cuando Dios en el camino nos da un detour. ¿Sabe lo que es un detour? Un detour, ¿sabe lo que es un detour? Cuando vas por la 75 y vas apurado porque va a empezar el estudio bíblico de las 5 allá en Sun City Center. La pastora le gusta que lleguen la gente tarde. Y de pronto en la bajada de Gibson, donde te encuentras un letrerito anaranjado que dice detour. Toma la 41 o la 301. Cuidado, porque en medio de tu función Dios te puede poner un desvío. Y si eres muy sacerdote, si eres muy levita, pero en un momento determinado Dios te va a decir: bájate del expressway, bájate, porque quiero que haya alguien que debe sanar. Cuando tu función no impide tu unción. Y un dato interesante: el sacerdote dijo: no puedo dejar de ser sacerdote para dedicarme a sanar a este hombre. El levita dijo: no puedo dejar de ejercer el servicio en el templo para sanar a este hombre. Sin embargo, el samaritano, escúcheme muy bien, no dejó de hacer lo que él iba haciendo para sanar a este hombre. Dice que no es que abandonó lo que estaba haciendo, sí, dice que no. Dice que él se detuvo, ungió, bendijo y siguió su camino. Por lo tanto, escúchenme muy bien: cuando Dios te llame a un ministerio y Dios te dé un desvío para que sanes a alguien, Dios no te está quitando el ministerio. Dios simple y sencillamente te está diciendo: desvíate. Hay alguien en la 41 o en la 301 que quiero que tú sanes y quiero que tú veas, y después sigas tu función. Así que número 2, su función no impide su unción. Número 3, cuidado con esta: no buscan títulos, sino unción. Los dos primeros, qué interesante. ¿Alguien sabe, por favor, mire su Biblia? Dígame cómo se llamaba el samaritano. Dígame qué hacía. ¿Qué hacía el samaritano? ¿Cómo se llamaba? Pedro, Juan, ¿cómo se llamaba el samaritano? No solamente eso, ¿qué hacía el samaritano? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era el título que tenía? ¿De qué universidad era graduado? ¿En qué templo servía? ¿En qué ministerio servía? No se dice. De los otros dos se dice el título, pero del ungido no se dijo el título. Cuidado, cuidado, hermanos, cuidado. El levita tenía mucho título, pero había perdido la unción para sanar. El sacerdote tenía mucho título, pero había perdido la unción para sanar. ¿Conoces alguna persona que sea puro título? Puro título. Puro título. Ambos tenían mucho título y poco aceite.
Ambos tenían mucho título y poco aceite. Aquí está. El samaritano no tenía título, pero tenía la unción. Y vivimos tantas veces preocupados con los títulos que despreocupamos la unción de Dios. Y no nos damos cuenta que lo que sana no es el título. Ahí está. Lo que sana es la unción. Ni el título del sacerdote lo sanó, ni el título del levita sanó a aquel hombre. Lo que sanó a aquel hombre fue la unción del samaritano. El samaritano representaba, dime si ya entendiste la parábola de las 10 vírgenes en relación con el buen samaritano. El samaritano tenía aceite en su lámpara. El samaritano tenía aceite en su, era un cristiano apercibido. Representa a los cristianos apercibidos que tienen aceite en su lámpara, que velan y cuando es necesario, ahí está el aceite. Número 4, creo, ¿no? Ok. Los cristianos apercibidos no buscan títulos sino unción. Los cristianos apercibidos usan los recursos que Dios les dio. Llevo tanto tiempo preguntándome qué Dios vio en mí y todavía no sé. Quizás lleves mucho tiempo preguntándole qué Dios vio en ti, o esperando que Dios haga en ti cosas que te dice no esperes más porque haga eso. Yo quiero usarte aunque todavía no haya hecho eso. Usa los recursos que ya Dios te dio. Diga conmigo, ya. Ya Dios ha puesto cosas en ti. Ya Dios te ha dado cosas. Ya hay cosas en tu vida. Tú que me estás oyendo, no estás parada aquí al frente quizás ministrando en el altar o predicando, pero allí donde estás, di conmigo, ya Dios ha puesto cosas en ti. Ya Dios ha puesto aceite. No eres sacerdote, pero Dios ha puesto ya aceite en tu vida. No eres levita, pero ya Dios ha puesto aceite en tu vida. Di conmigo otra vez, créetelo y di ya Dios ha puesto cosas en mi vida. Los ungidos para sanar usan lo que ya Dios les dio. No esperes que el sacerdote o el levita haga lo que Dios te ha capacitado a ti ya para hacer. Y ese es el síndrome de la iglesia grande comparada con el síndrome de la iglesia chiquita. Vamos a celebrar 23 años de iglesia. Y quiera Dios, no somos una mega iglesia, pero déjame decirte, quiera Dios que en nuestra mente tengamos mentalidad de iglesia grande. ¿Quieres que te diga por qué? Porque en una iglesia chiquita se espera que los pastores lo hagan todo. En una iglesia chiquita se espera que sea el sacerdote el que sane. En una iglesia chiquita se espera que sea el levita el que sane. En una iglesia grande, si queremos ser en una iglesia grande, no esperes más por el pastor o por el levita, porque samaritano, ya Dios te dio aceite para ministrar y para sanar. Cuidado. No, a mí si no es el pastor el que viene a visitarme, no voy más a esa iglesia. Si no es el pastor el que me llama, ya yo no voy más a esa iglesia. Te tengo una noticia, así la iglesia no va a crecer con gente que tienen esa mentalidad. Las iglesias se cierran porque hay cristianos todavía que tienen ese tipo de mentalidad. Y Jesús con esa parábola le está diciendo, el cristiano tiene que aprender a ser un cristiano de aceite, a ser un cristiano que sana, que bendice. Y a mí no me importa quién me ora, a mí lo que me importa es la unción que tiene esa persona. A mí lo que me importa es que me ore un ungido de Dios y que traiga sanidad a mi vida. Cuidado con el síndrome de la iglesia chiquita. Eso mata iglesias. Eso mata iglesias. Aquí está este hombre y Dios está diciendo a la humanidad, cuidado. En una iglesia no solamente es el pastor, no solamente es el levita el que sana. El pueblo tiene que tener aceite. Si queremos ser una iglesia que crece, tiene que haber aceite allí donde estás tú sentado.
no solamente en el altar, sino allí en el banco tiene que haber aceite. Tiene que ser una iglesia de samaritanos que diga: aquí hay aceite, aquí el que venga encuentra sanidad. Próximo hábito: los cristianos ungidos para sanar saben hacer equipo. La sanidad de este hombre, que este hombre impartió a ese hombre que se encontró tirado en el camino. Por supuesto, cuando leemos el texto, enfocándonos en otros aspectos, pues nos perdemos de vista. Cuando leemos el texto rápido, pues lo perdemos de vista. El samaritano no sanó solo a este hombre. El samaritano no sanó solo a este hombre. El ungido para sanar no se enfoca en la enfermedad, se enfoca en el aceite, se enfoca en la solución. Para sanar hay que hacer equipo con los humildes. Diga conmigo: los humildes. Léame el Salmo 138:6, pastora. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Cuando vayas a hacer equipo para sanar, haz equipo con gente humilde, porque los orgullosos son enfermos. Los orgullosos son ciegos que guían a otros ciegos. Y Jesús lo dijo: si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen. Los ungidos para sanar hacen equipo, y hacen equipo con gente humilde. Hacen equipo con gente humilde. Cuidado, porque aquí voy a comparar el aceite con un producto muy famoso en nuestras casas, allá en nuestros países. Quizás acá, ayer precisamente, el sábado, mi esposa fuimos y compramos algo de eso. El viernes compramos algo de eso. ¿Alguien acá usa almidón en su casa? ¿Alguien usa almidón? ¿Usan almidón? ¿Sabe lo que es el almidón? Starch, right? El almidón. I do. El almidón. Mima que plancha muy bien. El almidón hace el efecto contrario del aceite. El aceite suaviza, el almidón endurece. ¿Te has encontrado alguna vez por ahí un cristiano almidonado? De esos que no danzan para no estrujarse. De esos que no te abrazan para no estrujarse. De esos que no se arrodillan antes de empezar el culto para no estrujarse. Te estruja la camisa. Si vas a hacer equipo, haz equipo con cristianos ungidos, no con cristianos almidonados. Haz equipo con cristianos ¿qué? Ungidos. Los cristianos ungidos son flexibles. Flexible. Busco solución. A ver, este está aquí tirado en el camino, tiene heridas. Aceite. Pum. El aceite no es suficiente, hay que darle tiempo al aceite. No hay problema. Sinvergüenzas que son los que te dieron, voy a buscar los que hicieron esto y los voy a... No hizo nada de eso. Enfócate en la solución. Si vas a ser un cristiano sanador, mira la solución, busca solución, suelta el almidón y coge el aceite. Hay que dar tiempo. Un mesón. Vamos para el mesón. Y aún en el mesón, espérate, aquí hay que pagar, esto no es gratis. Pero como que el ungido está enfocado en la solución y trabaja en equipo. Ven acá, mesonero, mira, aquí te voy a dejar dinero. Yo no voy a dejar mi función. Yo voy a seguir mi viaje, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero voy a hacer equipo. Y cuando haces equipo, la iglesia crece. Cuando haces equipo, el reino crece. ¿Sabes por qué muchas veces no hay sanidad? Porque no hay equipo. No hay equipo. Aquí está este hombre ungido para sanar, que supo hacer equipo para sanar a esta persona.
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer un cristiano almidonado o un cristiano ungido? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una iglesia almidonada? Oiga, qué linda se ve la ropa almidonada. ¿Usted no ha visto por ahí una camisa almidonada? Pero nada más que la mueve, se estruja. ¿Qué quiere ser? ¿Una iglesia almidonada o una iglesia ungida? Aleluya. El cristiano ungido para sanar, el próximo hábito es que es una persona que sabe que sanar es la mejor forma de vencer. Fíjese que aquí está la paradoja, aquí está lo contrariante, aquí está la contracorriente, aquí está lo que va en contra de las vertientes del mundo. Porque en el mundo, para vencer hay que matar, hay que herir. ¿Cómo tratan de vencerte en tu trabajo? ¿Cómo tratan de vencerte muchas veces cuando no está Cristo en el corazón del ser humano? ¿Cómo tratan de vencerte? Pisoteándote. ¿Por qué hay tanta herida en el mundo? Porque la gente quiere subirte por encima de tus hombros y por eso te hieren. El cristiano ungido para sanar es el que sabe que sanar es la mejor forma de vencer. Fíjese, y te voy a hablar de dos posiciones ventajosas en las cuales la fe cristiana, ser cristiano y sobre todo ser ungido para sanar nos pone. Sanar es una posición ventajosa. Y tantas veces nos encontramos, tantas vidas, tantas familias en crisis. Y usted se da cuenta que después que usted lleva tiempo y sobre todo años trabajando con alguna familia, usted llega a la triste conclusión de que son vidas, son matrimonios, son familias, son situaciones y son gente que simplemente no quieren sanar. No quieren sanar porque se han creído que el hecho de estar enfermos los pone en una posición de ventaja. Cuando no se da cuenta que para sanar hay que entender una de las fórmulas en principios bíblicos que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, que en toda posición de recibir que tú estés, Dios quiere suplir esa necesidad para que cambies de posición y estés en posición de dar. Cuando vas a hacer visita a los hospitales, ¿dónde prefieres estar? ¿En la cama acostado o prefieres ser el que va a hacer la visita? Yo no sé usted, yo prefiero soy el que voy a hacer la visita. ¿Sabe? Hay tristeza en mi corazón cuando yo muchas veces como pastor llego a la conclusión que son gente que han decidido no sanar. Gente que han decidido no sanar porque se han creído que su enfermedad es una ventaja. Y los ponen en la ventaja ¿de qué? De recibir. Cuidado, aplícalo al perdón. Aplícalo al perdón. Perdonar te pone en una posición de ventaja. Y para eso es que el Espíritu Santo quiere ayudarte a ser íntegro. Porque el Espíritu Santo quiere que en esos problemas que estás teniendo, tú no seas el que tengas que pedir perdón, tú seas el que tengas que perdonar. Tú seas el que tengas que ¿qué? Que perdonar. Hay una discusión, hay un problema. Cuando yo me dejo envolver por ese problema, llega el momento en que después los dos tenemos que pedir perdón. Eso no es integridad. La integridad es yo permanecer a flote, yo no dejarme hundir por el pecado, para que cuando la situación Dios la lleve a solución, yo ser el que pueda decir: te perdono, te bendigo, te sano. Saben que sanar es la mejor forma de vencer. Así que si tienes a alguien alrededor tuyo que está sangrando, no le des la última puntada. Porque la mejor forma de que tienes de vencer en tus conflictos es sanar a esa persona.
el samaritano tenía nada más y nada menos que a un enemigo sangrando a sus pies. Y un cristiano con mentalidad carnal decía: la oportunidad de su vida, déjalo que se desangre. El mundo está mejor sin él. Cuidado. Es allí donde la palabra de Dios te demuestra: si hay unción en tu vida, es porque Dios quiere que seamos un instrumento de sanidad. Sanar te pone en ventaja. Perdonar te pone en ventaja. Usa tu ventaja que Dios te ha dado. Y finalmente, hábito número 7 de los cristianos ungidos para sanar. Los cristianos para sanar dejan fluir el aceite. Y aquí está precisamente lo que hizo Jesús. Aquí está cómo la iglesia primitiva entendió este texto. En el Antiguo Testamento, el uso del aceite en el Antiguo Testamento es un uso que se reduce casi exclusivamente a la medicina natural que nosotros llamamos. En el Antiguo Testamento los ejemplos que hay son mayormente de uso natural que se le daba al aceite, como comestible, como combustible o como sanidad natural aplicado a heridas. Sin embargo, te voy a llevar a 2 textos donde en el Nuevo Testamento la iglesia, a partir de textos como estos, entendió que el aceite había que hacerlo fluir de lo natural a lo sobrenatural, de lo medicinal a lo espiritual. Y aquí están 2 textos en los cuales el aceite se convierte ya no en un medio de sanidad científica por las propiedades que tiene, sino en un símbolo de la sanidad sobrenatural de Dios. Aquí está cuando el aceite se deja fluir, porque el aceite ya no es solamente algo médico, algo natural, algo científico. Aquí es algo espiritual. Marcos 6:13 dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Dígame qué palabra dice ahí. ¿Dice cuántos? A muchos. Deja fluir el aceite. Cuando el aceite fluye de lo natural a lo sobrenatural, la sanidad hay para muchos. Para muchos. Déjamelo de nuevo, pastora. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí el aceite ya no es simple y sencillamente propiedad física, propiedad científica. Aquí está la propiedad espiritual del aceite. Amén. Y finalmente, mire lo que dice el hermano del Señor, Santiago. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo no sé si ya tú entendiste lo que está sucediendo aquí. El aceite es un símbolo del poder sobrenatural de Dios. El aceite es un símbolo del poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos quieren hoy dejar fluir el aceite? ¿Cuántos quieren hoy ser cristianos ungidos? Espérate, yo no soy sacerdote, yo no soy levita, pero eres un ungido de Dios. Y hoy en esta es la mañana número 1 de decir: Señor, yo quiero tener el aceite de la unción del Espíritu en mi vida. Pero no solamente eso, yo quiero dejarlo fluir. Yo quiero ser instrumento de sanidad para muchos. Cierra tus ojos y ora conmigo allí donde estás. Padre, te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por este pueblo de ungido que tú has levantado. Este es un pueblo que se levanta, Señor, a creerte. Este es un pueblo, Señor, que se levanta y en el nombre de Jesús a no escoger a quién sanar. A que, Señor, nuestras funciones y nuestras ocupaciones diarias no impidan, Señor, el ejercicio de la unción sanadora que tú nos has dado. Ayúdanos, oh Señor, a no buscar títulos, sino la unción del Espíritu Santo. Ayúdanos a usar ya los recursos que tú nos has dado. Ayúdanos a hacer equipo con cristianos humildes, sanadores. Y ayúdanos, oh Señor, a saber que sanar es la mejor manera de vencer. Pero en esta mañana, Padre Celestial, el llamamiento que tú tienes a tu pueblo
Tú quieres que hoy, Señor, dejemos fluir el aceite.